Hoy voy a hablar sobre el nuevo entrenador del Levante, que es Luis Castro, y en este caso voy a comentar un poco también todo lo que le pasó en el Nantes. No tuvimos tiempo para hacerlo en su momento, así que aprovecho esta nueva contratación en el Levante y también aprovecho para hablar de Luis Castro en el Nantes cuando lo destituyeron. Bueno, como os digo, Luis Castro en el Nantes fue destituido ya hace unos cuantos días, es más, el 11 de diciembre. Estaba el puesto 17 en la Liga 1 con tan solo 11 puntos, el peor registro en la era Kita. Para sustituirlo fue Hamed Kantari, ¿no? El que lo iba a sustituir. La destitución de Castro se precipitó tras una conversación tensa con Frank Kita, el director general adjunto, pocas horas antes de que el portugués acudiera como espectador a un partido de la Youth League en Le Bourget, donde finalmente fue informado de la decisión. Algunas declaraciones veladas del entrenador en su rueda de prensa podrían haber influido, además de unos resultados insuficientes para el club, que teme repetir los tormentos de temporadas pasadas. Bueno, básicamente es un entrenador que es que vamos a ver la trayectoria de Luis Castro. Luis Castro es un entrenador que no tiene perfil de entrenador, tampoco tiene una trayectoria súper amplia. Ahora pone que está sin equipo, pero está en el Levante, ¿eh? Esto hay que decirlo. Es que tiene 45 años, es un entrenador joven, donde, como os digo, en el Victoria Guimaraes Sub-23, Panathinaikos, Benfica de la Youth League, Benfica Sub-23, Benfica B, Benfica de la Youth League otra vez, 2 partidos, luego se va al Dunkerque y del Dunkerque pasa directamente al Nantes. O sea que es un entrenador que no tiene experiencia en la élite apenas. Entonces, 15 partidos en la Liga tiene en la élite. 15 partidos en la Liga. Y lo acaba de contratar el Levante. O sea, el Levante se la juega totalmente con Luis Castro. Porque es un entrenador que no tiene experiencia, es un equipo que está en una situación muy complicada. El Levante está último en la Liga Española y tiene la difícil tarea de sacarlo de esos puestos de ahí abajo. Firma un contrato hasta 2027, o sea que un contrato largo, y es una apuesta clara a medio plazo. Veremos, ¿no? El técnico, que apenas ha dejado de ser entrenador del Nantes, se pone al frente del Levante en la ciudad deportiva. Los que estaban sustituyendo en este caso a Julián Calero cuando lo destituyeron fueron Vicente Iborra y Álvaro del Morán. En este caso, Álvaro del Morán vuelve al Atlético Levante, es decir, al filial del Levante, y Vicente Iborra sí que se va a quedar dentro del cuerpo técnico de la primera plantilla, porque hace nada estaba como jugador. Lo dicho, en un comunicado decían: el Levante quiere expresar su agradecimiento a Álvaro del Moral y Vicente Iborra por el compromiso, la profesionalidad y la responsabilidad con la que se han puesto al frente del primer equipo masculino desde el pasado 1 de diciembre. También Vicente Iborra continuará formando parte del cuerpo técnico del primer equipo, mientras que Álvaro del Moral regresará al Atlético Levante Unión Deportiva, donde estaba desarrollando un excelente trabajo y al que volverá para dar continuidad al proyecto deportivo. En este caso, el Levante apuesta por un entrenador con experiencia internacional, muy entre comillas, y capacidad para reconstruir equipos con contextos adversos, ¿no? La verdad es que el reto es inmenso. Llega desde el Nantes, tras dirigir también al Dunkerque y desarrollarse en el Benfica, como os he dicho, y es lo mismo que pone en el esto. A ver, tiene una difícil tarea, porque Álvaro del Morán y Vicente Iborra caen eliminados en la Copa del Rey, empatan este fin de semana ante la Real, donde creo que es un punto insuficiente, pero bueno, que tenías el partido perdido, porque en el 93 marcas el penalti, o sea, tienes el partido perdido, sacas un punto, no está mal. También era un marronazo tremendo en el que se estaban enfrentando, y yo creo que entre Luis García Plaza, no sé, para contratar a Luis Castro, haberte quedado con Julián Calero, porque si sí consigues contratar a Luis García Plaza, un entrenador que además quiere el Levante, que quiere al director deportivo porque fue su jugador y lo llevó cuando él estuvo entrenando al Levante, o sea, ahí yo creo que sí que tenía más sentido, porque Luis García Plaza también se ha caracterizado, ¿no? Y yo creo que es un entrenador que se ha caracterizado por salvar equipos, ¿no? Y por llevarlos a primera división. O sea, es un entrenador
muy competitivo, que saca rédito muchas veces de donde no lo hay. Me parece un poco a José Bordalás. José Bordalás en un escalón mucho más por encima. Pero, lo dicho, para contratar a Luis Castro, un entrenador que se lo leía en Twitter a un aficionado del Levante y me parece súper acertado. Ya en su momento tenías una plantilla corta, donde echas al entrenador que tenía la complejidad de la plantilla, donde traes a un entrenador donde no había estado, donde no había tenido mucha experiencia en la élite y no había tenido ninguna experiencia en la élite española. Y al final acabas descendiendo. Pues es que este año el Levante ha cometido el mismo error 2 veces. O sea, lo cometes una vez, pero este año lo vuelves a cometer. Entonces, me parece una decisión muy arriesgada el traer a Luis Castro, sinceramente. Lo echan del Nantes por un motivo, y es que no ha conseguido enderezar el rumbo del Nantes. Es que estaba el puesto número 17. Y recordemos que en la Liga solo hay 18 equipos, no hay 20. O sea, lo tenían puestos de descenso. Entonces, me parece una decisión súper arriesgada. Y me parece que el proyecto del Levante no pinta nada bien. Porque a pesar de que tiene buenos jugadores, porque Iván Romero es un buen jugador, Carlitos Álvarez es un talentoso, Kervin Arriaga me parece un gran jugador, Ryan, el portero, lo está haciendo bastante bien. Es verdad que en defensa son bastante flojetes. El centro del campo con Unai Vencedor, que está cedido por el Athletic de Bilbao, bueno, no está mal. Eta Young, a pesar de que ahora está en la Copa de África, bueno, es buen jugador también. Pero me parece que no. Que el Levante, la dirección deportiva del Levante se está confundiendo. Pero veremos qué tal le va a Luis Castro y si consigue sacar al Levante de esos puestos de ahí abajo. Y vosotros qué opináis, dejármelo en los comentarios. Si os parece que Luis Castro es el ideal, si creéis que deberían haber contratado a otros, si creéis que deberían haber dejado a Julián Calero, o si creéis que deberían haber dejado a Álvaro del Morán y a Vicente Iborra al cargo del equipo, que también era una solución, ¿no? Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar la campanita para no perderos ningún vídeo ni ningún directo. Recordad que podéis seguirnos por todas nuestras redes sociales, al igual de que leernos por lavolea.com todos los días que hay artículos escritos. Y recordad que esto es La Volea. Un saludo para todo el mundo.